Decimos adiós por causa de nuestras visitas y le damos gracias a Él por permitirnos tenerlos entre nosotros. Bueno, antes de continuar, tengo un anuncio que para mí lo puedo hacer con muchísimo gozo. Quiero invitar para este viernes vamos a tener reunión de caballeros. Me, al- Me alegra en gran manera que se nos dé esa oportunidad. Pues no solamente es para jugar fútbol que se reúnen los varones, ¿verdad? Y nosotros las mujeres para impulsarlos a que sigan, sino que vamos a tener un tiempo muy especial. Amados, el viernes a las 7 en punto, les invito para que estén en este sitio. Ya invité, ya no es que voy a invitar, ya invité. Por fe, todos los varones de la iglesia van a estar prestos para venir. Y creo que esas respuestas me dicen el ánimo que hay en medio de los varones. Vamos a tener un varón en medio de la congregación de hombres invitados para este día. Es muy, muy bueno. ¿Cuántos recuerdan al pastor Mojica, Carlos Mojica, el psicólogo? Nada más, Paulo. Ah, bueno, sí, sí, hay varios que lo recuerdan. ¿Se acuerdan del psicólogo? Muy excelente, ¿cierto? Bueno, él dice que cuando este hermano va y predica, ya no lo invitan más a él. Es decir, que con eso lo que él quiere decir es que como este es tan bueno, que ya no piensan en él, sino que siempre están pensando en él. Tengo la convicción de que va a ser un día muy especial, así que el Señor seguro tiene sorpresas muy buenas para todos ustedes. Hace poquito le hice la invitación porque venía orándole al Señor. Yo tenía 2 siervos allí en meditación y le pedí al Señor que si era otro, pues que me lo pusiera. Y le dije, entre otras cosas, si es de Dios, tú permitirás que ese hombre no esté invitado en otro lugar porque conozco de cómo es el tema con ellos. Tienen una agenda tremenda porque pues son personas que son muy valiosas para el cuerpo de Cristo. Pero Dios me dio la satisfacción de poder encontrarlos. Había ya entonces una claridad de que es la persona para que esté ministrando los caballeros. Así que les invito a que estén todos los que están aquí, los caballeros que están en el día de hoy, están todos invitados y si usted quiere venir con otro amigo o qué sé yo, convídelo para tener un tiempo bien especial el viernes. El viernes solamente caballeros. Hubo de mujeres el viernes. Yo no sé quiénes están aquí de las que vinieron el viernes. Fue un tiempo bien bonito. A pesar de la tremenda lluvia, me gocé de verles llegar a este lugar y lo disfrutamos muchísimo. ¿Lo disfrutamos o no? Salimos en un tiempo muy contentas, pues lamentablemente sé que algunas me decían no he podido salir, la lluvia no me deja llegar y bueno, lo lamenté por las que no pudieron llegar, pero fue un tiempo muy especial, fue un tiempo muy agradable, pero entonces por allí algunos caballeros querían quedarse, que vinieron a traer a sus esposas y decían, ¿nos podemos quedar? Les dije, no. El viernes entonces tampoco va a haber ninguna. Pastora Claudia, no. Que no, que la profeta María, no, ninguna. Y dice, ay, la pastora tampoco. Solamente van a estar los caballeros, única y exclusivamente los caballeros. Les aliento a veces se nos ofrecen estas oportunidades y de pronto las dejamos pasar, pero yo sé que en esta ocasión ninguno va a dejar pasar esta muy buena oportunidad de tener un tiempo con Dios exclusivamente para hombres. Muy bien. Vamos a entrar ya ahora sí con el tiempo de la palabra. El tema que como dicen los argentinos, me reconfirmó el Señor, es hambre de Dios. De una manera impresionante, una y otra vez el Señor me reconfirmó el tema del día de hoy. Este es el tema, hambre de Dios. ¿Sabe? El cristiano siempre tiene hambre de Dios. Porque hasta cuando nos vayamos con Él, que lo vamos a tener en plenitud y ya no se nos va a apartar, no vamos a apartarnos jamás de Él y lo tendremos, pero como dije, en plenitud. Pero
el hombre que vive sin Dios tiene un vacío demasiado grande. Entonces algunos lo tratan de llenar, por ejemplo, el vacío de la tristeza, lo trata de llenar con unos traguitos para poder tener felicidad y al día siguiente resulta de que tiene el bolsillo un poquito vacío. Y encima, guayao. Entonces es doble tristeza. Muchas veces se tratan de llenar los vacíos con muchas cosas, con trabajo, con estudio, con búsquedas de miles de formas, pero sencillamente el vacío lo llena a Dios. ¿Quién puede decir que eso es verdad? Aquí entre nosotros yo escuché, voy a atreverme a decirlo porque sé que es una persona que exalta a Dios de esta manera con su testimonio. Aquí entre nosotros, ahora que dije personas que tomaba, hemos tenido personas que han tenido vicios y que han llegado a los pies del Señor y han salido de eso y después de que han salido han dicho gloria a Dios. Aquí hay casos así, puede decir amén. Fueron varios, gloria a Dios. Hay varios casos en los que el Señor sacó de vicio. ¿Me escucharon esto? Hicieron sus vidas de una manera diferente. Hace muchos años, pues yo creo que ese es el récord. No sé si aquí habrá alguno que supere ese récord. ¿Se acuerdan del hermano Manuel? 45 años de alcohol, de droga, ¿no? Alcohol y de droga. Y el Señor lo ayudó a él a llegar a sus pies. Dios tiene misericordia. Hay diferentes tipos de hambre. El primer tipo de hambre que voy a mencionar es el hambre del que no conoce a Dios. Empiezo por esto. El Salmo 107, versículo 1, porque considero que es el hambre más tremenda que existe. ¿Alguno ha tenido mucha hambre alguna vez en su vida? Mucha, que ha estado a punto así como que de medio de desmayarse. Y algunos han tenido no de desmayarse, sino que les duele, o sea, hay dolor de tanta hambre. A ver, ¿sí? Hoy varios han vivido eso. Muy bien. Entonces, no por hacer ayuno, ¿no? Sino por otras situaciones. Bueno, yo considero que el hombre que no conoce a Dios es así. Los que tienen Biblia vayan al Salmo, estoy oyendo muchas voces. Los que tienen Biblia vayan al Salmo 107, versículo 1. Yo les digo siempre, miren la Biblia, esto lo tenemos para los que no tienen Biblia. Los que tienen Biblia, busquen su Biblia y allí van a aprender a manejarla. Salmo 107, versículo 1. ¿Lo tenemos? Vamos a leerla entonces, dice de la siguiente manera. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Lo creemos en eso, ¿verdad? Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces dice el versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. No sé dónde, en cuántos lugares hemos podido estar, norte, sur, oriente u occidente, pero en todo lugar siempre ha habido personas que viven esa soledad y no tener esa orientación en el camino que debe tener, pero cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, la vida nos cambia. Dice el versículo 5, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Amados, lo que sucede es que hay veces que el alma desfallece dentro de nosotros y no nos estamos dando cuenta por qué. Tristes, deprimidos, melancólicos, emproblemados, sentimos aflicción por muchas cosas, porque no nos tienen en cuenta, porque de pronto nos tienen en cuenta demasiado y nos agobian, porque, en fin, tantas cosas.
Pero yo quiero decirles que realmente lo que hace que desfallezca nuestra alma es porque no tenemos a Dios, porque podemos vivir los momentos de dificultades, porque podemos vivir problemas, porque podemos vivir tristeza, porque podemos estar enfrentando enfermedades inclusive terminales, pero ninguna de esas circunstancias nos lleva a nosotros a la derrota. Dice la Biblia, derribados, pero no derrotados, no destruidos. El cristiano tiene esa esperanza. El que no tiene a Cristo en su corazón no tiene esperanza. Pero aquí dice, hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos, pero el que conoce al Señor toma nuevas fuerzas, recupera las fuerzas como el águila para poder levantarse por encima de toda circunstancia. Versículo 6 dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Yo quiero decirle a la iglesia aquí presente, nosotros tenemos una seguridad y es que Dios es tan bueno y tan grande que envió a Jesucristo, su Hijo único, para que habiendo entregado en la cruz, que no fue cualquier muerte, todo el dolor que Jesucristo llevó en sí mismo, todo lo que llevó en sus llagas, en la corona de espinas, en los clavos colocados, cada latigazo, la lanza que se introdujo en su espalda, los latigazos que fueron dados en su espalda cada vez que cayó con ese madero pesado, su cuerpo, sus músculos adoloridos. Nuestro Señor Jesucristo dice la Biblia que no se halló hermosura en el más hermoso entre los hombres, no se halló hermosura, lo desfiguraron. Abofeteaban, escupían. Ese dolor que él vivió fue para que cuando nosotros creyéramos en él fuéramos salvos. Uno, segundo, para que cuando nosotros creyéramos en él pudiéramos clamarle al Padre en su nombre por su sacrificio y el Padre nos escuchara y entonces nos libertara de nuestras aflicciones. ¿Tenemos claro esto? Él liberta de angustias, de aflicciones, de tristeza. El Señor liberta y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo. Cristo vino a pagar un sacrificio completo por amor a nosotros. Cristo vino a libertarnos. Cristo vino a darnos dirección en nuestra vida. Él vino por nosotros y por amor a nosotros. Hemos desfallecido ante situaciones muy fuertes, pero cuando llegamos al Señor, hay momentos de tristeza, nos derramamos, clamamos. Tenemos un nombre por el cual nosotros podemos clamar a Dios. Tenemos un nombre, abogado tenemos ante el Padre Jesucristo, nuestro Señor, para que Él interceda. Único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Señor, para que interceda ante el Padre y entonces nos pueda librar de las aflicciones. Es diferente tener una tristeza y no encontrar salida, a tener una tristeza y saber que Él alguna salida nos tiene, en alguna forma, de alguna manera, Dios nos librará de nuestras aflicciones. Y estamos hablando del que es inconverso, el que no ha conocido a Cristo, el que realmente no ha tenido un encuentro con Dios. Dice, y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Ese es el versículo 7. Y después viene el versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa, el alma necesitada, Dios la sacia y llena de bien al alma hambrienta. Llena el alma hambrienta. Yo no sé si ustedes, yo tengo hambre de Él. Quiero más de Él, necesito más de Él. Cada día de nuestra vida. Pero ahí dice alaben, y eso hemos hecho, hemos alabado a nuestro Dios en este lugar y lo vamos a seguir alabando. Hay un vacío que produce no tener a Dios en el corazón, pero cuando tenemos a Cristo en el corazón hay cambio. Alguien me puede decir con toda sinceridad, y escúchenme atentamente y no contesten por contestar, alguien me puede decir aquí que cuando usted llegó a Dios, pasado el tiempo, la vida le cambió. Hay varios que lo pueden decir. Cambió la vida, sí, nos cambió la vida. Teníamos una vida de una manera, ahora tenemos otra forma de vivir.
los que hemos creído y los que nos hemos entregado. Quien no tiene cambio es porque no se ha entregado. Es así de sencillo, porque Dios transforma. Voy a un segundo punto. El hambre por no escuchar el consejo de Dios. Continuamos en el mismo pasaje, en el mismo salmo. Vamos a leer el versículo 10. Algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto, fíjense por qué. Voy a volver a leerlo, léanlo de nuevo conmigo. Algunos moraban ¿en qué? Y en sombra de muerte. Y fíjense lo que dice, aprisionados, eran presos en aflicción, presos en depresiones, presos en tristeza. Hay personas que viven en una tristeza profunda. Cada día tiene una razón nueva para vivir una tristeza diferente. Yo he conocido ese tipo de personas. Dice, en aflicción y en hierros, por cuanto, escuchen, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Tremendo la razón por qué una persona puede ser presa de angustia y de aflicción. La razón por la cual es presa es por la rebeldía. ¿Ustedes oyeron eso? Por no escuchar el consejo, porque Dios siempre que nosotros lo buscamos nos da el consejo apropiado, ¿sí o no? Pero nosotros por lo general venimos y analizamos la palabra y entonces decimos, no, pero es que ya la pastora se pasó. Yo lo voy a hacer es de esta forma porque yo considero que es de esta manera. Y entonces le pregunto al uno y le hablo al otro y le hablo al otro, resumo todo aquello, saco mi conclusión y lo hago a mi manera. Más de uno han hecho eso y más de uno ha tenido que vivir toda una historia. Porque no es la pastora, es cuando yo me siento a escuchar, estoy oyendo es a Dios. Y si yo le digo, Dios, háblame, Dios me va a hablar. Pero al rebelde y al que aborrece el consejo, dice allí, aprisionados, presos de situaciones, presos de vivencias dolorosas, ¿por causa de qué? De la rebeldía. Entonces dice versículo 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Ahora yo quiero decirles, amados hermanos, que definitivamente apartarse del consejo divino no es bueno. Voy a mencionar rápidamente Proverbio 12, versículo 15. ¿Saben? Dice algo bien tremendo. Proverbio 12, versículo 15. Lo repito para los que anotan. El camino del necio es derecho en su opinión. En otra versión dice, es recto a sus propios ojos. Mas el que obedece al consejo sabio, mas el que obedece al consejo es sabio. Mas el que escucha el consejo es sabio, porque el que obedece y escuchar y obedecer, cuando nosotros encontramos en la palabra escuchar, significa yo escucho, yo obedezco. Entonces, hay una palabra muy clara allí que yo creo que no tenemos ningún tipo de confusión en ella. Allí dice que el necio siempre va a decir que está bien lo que opina. Ustedes no se han encontrado con personas que todo el mundo les dice que están equivocados y ellos dicen, no, no es así, todos están equivocados. Porque el necio cree que tiene la razón. Discuten y se agarran de unas cosas que uno dice, Dios mío, y yo creo que ellos mismos saben en el fondo de sí que lo que están diciendo es una barbaridad. Pero hay personas que son necias, aún recitando la palabra de Dios, aún sabiendo la palabra de Dios, son necios porque se aferran a su opinión, se aferran a su decisión. Todo el mundo está equivocado y si viene el que sea está equivocado y si siguen volviendo a decirle todo el mundo está equivocado, ellos son los que tienen la razón. Pero sabe, la Biblia es la que dice si estamos o no estamos en lo correcto. Y nosotros podemos litigar y nosotros podemos decir muchos conceptos, pero no hay nadie que tenga más sabiduría que Dios. Proverbios 19, versículos 20 y 21, como para corroborar en otro pasaje bíblico lo que les estoy diciendo. Proverbios 19, versículos 20 y 21 dice, escucha el consejo y recibe la corrección. Es un consejo sencillo. Escucha el consejo.
escucha el consejo. Escucha el consejo, recibe la corrección, porque a nosotros nos encanta que lleguen y te dice, el Señor te dice que te va a bendecir, amén, amén, que te va a establecer en tu generación, amén, que van a abrir las puertas, amén, que cerrará las puertas, amén. Pero cuando viene la corrección, entonces ahí todo el mundo está calladito. ¿Qué dice ahí? Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Hay otra versión que dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ahorita me estaba acordando de algo que vivimos con mi esposo una vez. Los planes del hombre no son los de Dios. Mi esposo, viviendo en Argentina, él empezó a trabajar mucho para poder, pues, sustentarnos, pero también porque tenía la intención de que quería que viajáramos a Nueva York. En esa ocasión iba a haber un retiro allá, hasta para algo bueno era, porque iba a haber un retiro internacional de la denominación, y él decía, nos vamos los dos, pero yo creo que más que por el retiro, él quería ir, era para ir a pasear, a conocer, todavía no conocía Nueva York. Eso lo estoy diciendo yo acá, considerando que estábamos todos animados y qué sé yo. Y entonces empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y increíblemente en una empresa no le estaban pagando, dejó de trabajar en esa empresa y empezó a trabajar en otra fuerte para que le pagaran allí, y esperando que la otra, enseguida cobraba en la otra y cobraba en la otra, y entonces me decía, bueno, mija, si no me pagan aquí, me pagan acá. Entonces empezó a trabajar en otra, y entonces trabajaba en 3 lugares, y entonces salía de uno para el otro, del otro para el otro, y decía, alguno de esos tiene que salir, pero con eso sumaba, todos los días se sentaba con unos papelitos y escribía los papelitos y escribía, y sacaba cuenta, bueno, se volvió una calculadora andante. Amados, yo he tenido un sueño que fue una visión tan tremenda, una revelación tan tremenda. Yo me acosté, de pronto yo estaba orando, me acosté, oraba mucho, me acosté, y cuando yo estoy soñando, yo sueño, veo edificación caer, y veo levantarse esa nube tan grande, pero de escombro, de polvo, y me he despertado, pero yo temblaba de cabeza a pie, yo temblaba, todo mi cuerpo temblaba, y lloraba y lloraba y gemía y gemía y gemía. Y el Señor me llevó a Job capítulo 37. El Señor me llevó a dar una palabra en Job capítulo 37 allá en Buenos Aires. A los 2 días de haber predicado, sucedió la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Recuerdan la caída de las Torres Gemelas? Y cuando me llama por teléfono uno de los ancianos de la iglesia, me dice, por favor, hermana Esther, prenda el televisor. Yo prendí el televisor, y cuando yo veo la imagen, yo dije, la misma imagen de mi sueño. Pero yo no entendía qué era lo que estaba pasando, y yo decía, Dios mío, la misma imagen de mi sueño, ¿esto qué es? Pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? Cuando me quedé escuchando, ya supe que era lo que había sucedido, la cantidad de muertos que hubo, todo el suceso. Me dice, mi esposo cuando llegó me dice, ¿viste las noticias? Le dije, sí. Y me dice, ¿viste de lo que nos libró el Señor? Este día nosotros íbamos a estar en Nueva York para conocer las Torres Gemelas. Íbamos a ir a California. Yo les dije esto corto porque íbamos era para California, para Los Ángeles, pero él había decidido que ese día íbamos a estar en Nueva York, y me saca su poco de papelitos, sus cuentas. Nadie le pagó. Nosotros no fuimos, pero entendimos, los planes de Dios no son los nuestros. Ya lo conocimos, pero no fue en esa fecha. Fue cuando Dios quiso. Nuestros pensamientos, y nosotros nos aferramos tanto a nuestra opinión, y a veces Dios nos los revela.
no entendemos. Y ese día, me acuerdo que prediqué, y ahí en Job, ahorita se ponen todos a leer Job para que lo vean, pero tienen que verlo con los ojos espirituales, en sus casas, ahora no. Job 37. Si espiritualmente lo van a ver, ahí está el derribar de esas moles. Ese día lo prediqué, a los 2 días pasó. Y todo eso quedó grabado como hacemos aquí, allá también se grababan las predicaciones y quedó grabado como una palabra que Dios dio antes de que pasase. ¿Se acuerdan en Betania? Cuando hubo aquella, que cayeron las paredes del colegio americano, se cayeron las terrazas. ¿Se acuerdan que el Señor nos lo reveló en pleno culto? ¿Se acuerda que lo dijimos en la radio? Y pasó exactamente, o sea, ni más ni menos, el Señor me mostró un sueño exacto. Y el Señor me decía, porque yo le decía, Dios mío, ¿y esta casa? Y Él me dijo, pasará por encima. Y así fue. Caían, eran hojas de árboles nada más, hojas, pero la tormenta no nos alcanzó. El Señor tiene planes diferentes a los nuestros, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Qué bueno es escuchar la voz de Dios. Cuando usted venga a la iglesia, no venga a pensar que la pastora esto o aquello, lo otro. La pastora no es nada, la pastora es un instrumento que Dios puso, simplemente el que tiene que ser visto y a quien tenemos que prestar oído y a quien tenemos que seguir es a Dios. El Salmo 107 y continúo, Salmo 107, versículo 13. ¿Estamos claros de que hay que escuchar consejo? El que no escucha consejo, ¿cómo se le llama? Necio. Y el que no escucha consejo, ese es esclavizado, es rebelde. 107, versículo 13 dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. A mí esta es la parte que más me gusta, como a ustedes también. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta a mí? Que es que está la esperanza de que si nosotros le clamamos a Dios, Él nos va a librar. ¿Están oyendo eso? Y clamaron a Jehová en su angustia, en angustia, clamarle al Señor. Pero después dice, y los libró de sus aflicciones. Nuevamente dice así, bendito sea el Señor. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Y en el nombre de Cristo Jesús así lo declaro. Quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Si alguien pudiera sentir que está apresado por una situación, agárrese de esta palabra. Esta palabra es para usted. Voy al tercer tipo de hambre. Hambre por causa de la maldad. Aquí hay más silencio. Salmo capítulo 107, 17. Salmo capítulo 107, 17. Dice así, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Ahí dice que fueron afligidos por causa de ya esto lo habíamos leído, ¿verdad? Sí. Pero voy a seguir leyéndolo. Por causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas. Que es otro punto. Y llegaron hasta las puertas de la muerte. Entonces yo aquí quiero decirles, mis amados hermanos, que aquí hay un motivo nuevo que se llama maldad. Entonces, de repente el concepto de la maldad, a nosotros no nos cabe que en nosotros pudiera existir ese concepto, porque Dios es bueno, nosotros somos seguidores de Dios, entonces si Él es bueno, nosotros somos buenos. Pero el reino de Dios o el reino de las tinieblas simplemente existen y no hay un intermedio. Es decir, no hay tibios, no hay término medio, no hay nada, es reino de los cielos, reino de las tinieblas, no hay un intermedio. ¿Listo?
La Biblia dice, a los tibios los vomitaré. A los tibios los vomitaré. O estás con Dios o no estás con Dios. El que está con Dios se puede considerar justo, sí o no, pero por causa de Cristo. El que no está con Dios, ¿cómo se le puede considerar injusto? ¿Por qué? Por causa de sus pecados, por causa de que se apartó. El pecado aparta al hombre de Dios. Por causa del pecado es injusto, pero el injusto puede volverse justo cuando clama la sangre de Cristo y pide perdón por sus pecados. ¿Estamos claros ahí? Entonces quiero decirles, amados hermanos, que hay personas que están tan al límite, tan en la raya, pues están tibio, medio tibio, 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Pero a algunos se les pasa la hora a las 6:01. A algunos se les pasa, no, pero es que apenas estoy en 6:01, ya te pasaste de la línea. Y a veces no se da cuenta la persona cuando pasa la línea. Y el Señor le está hablando, y el Señor le está hablando, y ir en contra de la palabra de Dios es injusticia. Y el injusto, para decirlo de otra forma, entra en la maldad. Maldad es todo aquello que no es bueno. Pecar no es bueno. Ah, pero que es una pequeña, pastora, pero si es un pequeño pecadillo, ¿quién no peca? ¿Quién no peca? Dígame usted, ¿quién no peca? Y yo le voy a decir, no, todos pecamos. Pero algunos pecan una y otra vez en lo mismo porque les gusta. Y saben que está mal y siguen haciéndolo. Y siguen haciéndolo. Pero otros, porque estamos en la carne, le fallamos a Dios y pecamos. Pero no nos gusta pecar. Pero no queremos hacerlo. Pero peleamos con las áreas que podemos tener en nuestra vida. Pero buscamos a Dios con todo el corazón y Él va a ir transformando. ¿Sabe cuál es la diferencia, no? Entre una cosa y la otra. ¿Sí? ¿Vieron que entramos en silencio? ¿Se dieron cuenta que entramos en un silencio? Ahorita sí había unos amenes que yo decía, wow, a veces hasta cuando hay esos silencios, si será que me están escuchando, pero entonces me dice, mi papá siempre me dice, mija, cuando hay silencio, la están escuchando. Gracias, papi. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 7 dice, así que por cierto, es que ya una falta en vosotros que tengáis, así que por cierto, es que ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Ah, no. La Biblia dice que seamos mansos y no mensos. Y yo se lo oí a la pastora que lo dijo. Encima me meten en el asunto, ¿verdad? Porque ahí dice, ¿por qué no sufrís el agravio? O sea, si alguien dice algo en contra de ti, ¿por qué no sufres el agravio y se lo dejas al Señor? Porque es que cuando uno le deja las cosas a Dios, Dios obra. Pero ahí dice, pero ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Si alguien te falló, se lo pones a Dios y Él obra. Pero algunos sufren agravio y son defraudados y son la víctima. Pero pasan de víctima a victimarios porque entonces empiezan a agraviar y a hablar y esto y aquello y lo otro. Y terminan defraudando también. ¿Sí o no pasan esas cosas en la vida real? Entonces dice el Señor, ¿por qué no? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Es decir, amados hermanos, que allí hay algo que tenemos nosotros que empezar a mirar, porque encima podemos contagiar a otros en esa situación. Versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿A quién le está hablando el Señor? A los que hacen agravio, ¿sí o no? A los que han sido defraudados y no se lo han puesto a Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, oigan, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. El Señor cuida a sus borrachitos, ni los borrachos, ni las maldiciones, ni los maldicientes, porque es que hay personas que tienen una boquita azucarada, ni los estafadores heredarán
el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice, esto es para los que dicen, bueno, pero ¿cuáles entran en esa lista? Pero los cobardes, ándale, hasta los cobardes. El Señor quiere valientes y esforzados. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y algo que dice la persona, ay, ese pecado no es tan grande, y los mentirosos también tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A mí no me vengan a preguntar si, pastora, pero fue una mentirita, no me venga a preguntar eso. Gálatas capítulo 5, versículo 17, sigue la lista. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, se repitió el adulterio en varias, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, anda que aparece una nueva, enemistades. Si el otro pelea con nosotros, es el problema del otro, pero nosotros no peleamos. Perdón, creo que estamos aquí. Familia de Cristo. Enemistades. Que el otro pelee solo. Que nosotros presentamos delante de Dios y nos han ofendido. Presentamos delante de Dios y están hablando cosas de nosotros que no son. Si están, eso se lo ponemos a Dios, que Dios es juez justo. ¿Sí o no? Pleito. Vaya, y sigue el pleito. Celos. Ya sabe que peleoneros en Cristo, nada que ver. Jesucristo no se agarró con ninguno a pelear. Él se entregó por amor a los peleoneros. Celos. Pastor, ¿y el celo? Celos. Hay una parte de la Biblia que dice que celos animales. Eso hace temblar más de uno. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Óigame, eso es una envidia santa. Eso es una envidia santa. Homicidios, ese sí. Borrachera, porque es que el pensamiento va, ese sí, no, ese no tanto, ese sí. Borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonezco, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ustedes pasaron la lista, cuando pasó la lista usted pensó en esas tuyas, y esta, pues entonces si usted en alguna de esas estuvo, escríbala y preséntese delante de Dios en ayuno y dígale, Señor, ayúdame a liberarme de esto, porque yo fuera de ti no quiero estar. En serio se los digo. Dígale, Señor, ayúdame a librarme de esta, porque ya yo sé que en la mitad no hay, tibios no hay, o eres frío o eres caliente, pero la mitad nada que ver. Listo. Entonces pasamos esa página que no nos gusta y vamos a seguir en el versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Miren qué bonito. Nuevamente el Señor dice que si clamamos en la angustia, Él nos libra de nuestras aflicciones. Yo lo creo, yo no sé ustedes, yo lo creo. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cuando pasa eso, el Señor dice que Él saca de la ruina, del momento de la angustia, de ese momento de aflicción, de ese problema tan grande. En estos días he tenido unos testimonios impresionantes y espero el día que mis hermanos los cuenten. Pero yo les digo, amados hermanos, Dios saca del día de la angustia, se los puedo asegurar. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ahí dice, den testimonio. ¿Quién fue que dijo eso? ¿Quién dijo que den testimonio? Muy bien, amado hermano, está bien conectado. Y publiquen sus obras con júbilo. La pena da lo que antes hacía. Ahora ya estamos cambiados, no nos tiene que dar pena, tenemos que darle gloria a nuestro Señor. Cuarto hombre está en el Salmo 23 y es, hambre,
y es hambre por deshonestidad. En el 23 dice, los que descienden al mar en naves, y hacen negocio en las muchas aguas. Oigan ustedes, oigan de lo que está hablando esto. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus alas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. ¿De qué está hablando? Hacen negocio en las muchas aguas. Cuando está hablando de hacer negocio en el mar, está diciendo hacer negocios turbulentos, turbios, sucios, revueltos, negocios que no son diáfanos. Y ahí habla la Biblia de lo que sucede cuando se hace ese tipo de situaciones. Miren, hay gente que dice, no, pero es que tiene sus negocios y hay que ver cómo ha prosperado. Sí, cómo prospera su casa, cómo está con su familia. Por lo general viven agobiados porque nos van a robar, nos pueden atracar, no son felices, no son libres para divertirse, desean poder, que nadie los reconozca y poder disfrutar un día con libertad, ir a la playa y disfrutarla, pero ir a la playa y tener un montón de gente alrededor que lo está cuidando y no pueden tener ni un momento de felicidad, de intimidad con su pareja ni siquiera. Miren para otro lado, para poder ser feliz un minuto. ¿Me explico? Negocios, y cree la persona que no, sí, aunque son así, les ha ido más bien porque hay plata, no, pero si fíjate cómo le manda plata al papá, a la mamá y esto y aquello y lo otro, le ha ido súper bien. Oye, amados hermanos, eso es una mentira tan grande. Pero ahí dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Porque hay un hambre de Dios por causa de cometer ciertos errores en la vida, pero Dios es tan maravilloso que cualquiera que sea el error que nosotros hayamos podido cometer, Él escucha cuando nosotros sinceramente estamos arrepentidos, le clamamos y le decimos, Dios mío, perdón, yo cometí este error, pero ayúdame. Nosotros tenemos un Dios demasiado bueno y demasiado grande. Y dice, cambia la tempestad en sosiego, oigan ustedes, y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Porque la persona hace esas cosas porque lo que desea es tener tranquilidad, porque lo que desea es tener un buen vivir, porque lo que desea es lo bueno, ¿sí o no? Pero en medio de eso la persona se puede desviar. Y en medio de ese desvío viene el trato de Dios hasta que se clama. Y entonces viene el mismo Señor y lo lleva y dice la persona, hombre, lo que yo busqué de tantas maneras y me agobié, me lo busqué al Señor y en un momentico Dios me lo brindó. Aquí hay testimonios de ese tipo, les puedo asegurar. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Versículo 33 dice, Él convierte los ríos en desierto, amén, y los manantiales de las aguas en sequedades, eso pasa. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve, pero Dios, así como hace eso, también Dios vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Y allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado, es decir, su bendición. Este es Dios y es el Dios en el que hemos creído. Es el Dios en quien tenemos nuestros ojos puestos, el Dios que tiene misericordia. Quinta, hambre. El hambre que se tiene por causa del enemigo. Salmo 107, versículo 39. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía de ¿qué? De males y congojas. En medio de la tiranía de males y congojas, ahí está, por causa de que el tirano es el enemigo, el malo es el enemigo, el que viene a congojar al pueblo, el que viene a robar, el que viene a destruir, el que viene a dañar, el que viene a matar, ese es el enemigo.
Y dice, Él esparce menosprecio sobre los príncipes y los hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Amados, yo creo que este pasaje bíblico es bien claro. Seamos rectos, que siendo rectos delante del Señor, el Señor va a pelear la buena batalla por nosotros. Dice, hará andar perdidos y vagabundos y sin camino. ¿A quién? A todo ese reino de las tinieblas con sus secuaces que quiere venir contra nosotros. Los hará andar por lugares secos, áridos, vagabundos y sin camino. Porque Él liberta a su pueblo. Porque liberta a su pueblo. No sé si me están captando lo que estoy diciendo en este momento. Pero cuando sale el enemigo ha tenido cautivo a una persona, pero cuando sale dice que esos espíritus deambulan en lugares secos y áridos. Eso lo hace Dios por nosotros. Por eso lo que tenemos que buscar es rectitud en nuestro corazón. Decirle, Dios, sí, yo sé que he fallado, te pido perdón, me arrepiento delante de ti, pero ayúdame, ayúdame. Y viene la ayuda de Dios, porque dice, los rectos alégrense. Y dice, y los malos cierren su boca, porque el Señor le cerrará la boca al perverso. Y la última, hambre, es el hambre en el pueblo de Dios. Pero este es un hambre que ninguno de nosotros quiere pasar. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1. Hambre en el pueblo de Dios. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. ¿A qué me refiero cuando hablo del hambre en el pueblo de Dios? El hambre de la dirección de Dios. Cuando Dios se calla y se le está preguntando qué hacer y no hay una voz. Cuando Dios se calla y le estamos preguntando al Señor qué hacer y no entendemos qué hacer. Cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay visión. En el tiempo de Samuel, un jovencito, un niño en adolescencia, Samuel, no había visión en ese tiempo. Entonces, cuando no hay visión, Dios de donde pareciera que no, de allí saca aquel que se levanta para declarar la voz de Dios. Y Dios saca de los pequeños, es decir, de los débiles, así como levantó a un David siendo pequeño entre sus hermanos y lo escogió a él. Así como escogió a Gedeón y Gedeón no podía creer que fuera levantado en medio de tantos siendo él quien era. Así como cuando escogió a Moisés y Moisés le dijo, no Señor, o sea, yo no sé ni siquiera hablar, ¿cómo voy a ir? Así como escogió Dios en medio de aquellos que creían que no podían y en medio de gente que nunca hubieran pensado ese puede ser. Cuando no hay visión, Dios levanta. Dios es el que levanta, no se levanta a uno mismo. Dios es el que levanta, su visionario. Aquel que declarará la palabra exacta en el momento justo. Aquel que llegará a abrir los ojos a aquellos que la tienen cerrado. Aquel que nadie piensa. Nadie pensaba que María Magdalena, nadie pensaba que María, la mamá de Jacobo, ¿verdad? Y nadie pensaba que ¿quién más? Aprendieron que Salomé. Nadie pensaba que Salomé, que esas tres mujeres iban a ser las que por primera vez supieran que Jesucristo había resucitado y las que por primera vez dijeran lo más grande que ha pasado en la historia de nuestra humanidad. Nadie creyó que fuera una mujer la que pudiera decir el misterio más grande de salvación, porque la mujer estaba hecha a poco. Dios coge lo pequeño, lo vil, lo menospreciado. Nadie pensó que aquellos hombres que tenían de todo, cualquier cantidad de características, pero nada para exaltar, los valientes de David,
iban a terminar siendo los hombres que iban a pelear al lado de David como los héroes, como guerreros, como grandes. Así es Dios. Así que si usted ha pensado de usted mismo que usted es poca cosa, pues yo quiero decirle, pues Dios no lo pensó así. Pues Dios tiene en su vida algo especial. Si usted ha pensado que usted no puede ser, yo le quiero decir, puede sorprenderse. Puede sorprenderse. Porque María Magdalena era una endemoniada y terminó predicando el Evangelio, siguiendo a Jesucristo. La pecadora fue la que le ungió los pies a nuestro Señor con sus lágrimas y lo que secó con sus cabellos, lo que no hicieron los grandes hombres que lo invitaron a cenar. Ese es Dios. Fue el pequeñito David y no los grandes hermanos, suntuosos hermanos, llenos de chocolatinas, musculosos. Por allí, ¿dónde está el hermano Fernando? Se me perdió en este momento. ¿Por qué? Los que vinieron el martes saben. Salmo 74:9 dice, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entra entre nosotros, no hay quien sepa, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Pero yo quiero decirles, amados hermanos, nosotros tenemos un Dios que siempre va a levantar profeta en medio de nosotros. Y Él siempre va a tener misericordia de todos nosotros. Necesario que nosotros recuperemos la visión divina, no la humana, la que viene de lo alto. Voy a decirles, amados hermanos, un ejemplo. En un tiempo hubo un rey que fue el rey de Siria, estaba en contra de Israel. Y entonces él venía y hacía planes para acabar con Israel. Pero Dios siempre le decía a Israel lo que iba a suceder. Te van a atacar de aquel frente, enseguida Israel se iba para otro lado. No sigas por ese camino, coge aquel y Israel. Hasta que un día el rey se enojó y dijo, bueno, ¿quién de ustedes es el traicionero? ¿Quién de ustedes le va a contar a la pastora? Porque eso me pasa bastante. ¿Quién de ustedes es el traicionero? ¿Quién? ¿Quién? Hasta que uno de ellos le dijo, es que hay profeta. Está Eliseo. Eliseo es profeta y todo lo que va a pasar, Dios se lo revela. Y por eso el pueblo de Israel es guardado. Yo quiero decirles, amados hermanos, no hay profecía más segura que la palabra de Dios. Y yo les quiero dar un consejo, cuando Dios hable, no estén pensando en pajaritos dorados, que si le dijeron a la pastora, que si no le dijeron, que eso es conmigo, me la tiene montada la pastora. Usted oiga la palabra de Dios, que si la oye, Dios lo va a libertar de muchas situaciones, porque cuando Dios nos muestra, es para librarnos. Cuando Dios nos habla con tiempo, es para guardarnos. Siempre Dios va a hablar antes. Siempre Dios va a hablar antes. Pregunto como para que los que tienen dudas se den cuenta que no es solamente usted. ¿Cuántos han salido de aquí pensando esa palabra era para mí? Levanten las manos. Bueno, los que no creen, miren a su alrededor. Levanten las manos, por favor. Los que no creen que la palabra de Dios habla, miren. Ya se les quitó el tema de que es la pastora que le tiene la mala. Y si no se le quitó, seguiré predicando igual. Amós capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los que predican el Evangelio. ¿Quiénes son los profetas? Aquellos a los que Dios está revelando constantemente en medio de sueños, de visiones y de palabras de ciencia. Esos son los profetas de Dios. Miren, no hay profeta sin que Dios no le dé una palabra certera. No se le puede llamar profeta a uno que Dios no le muestre
que lo confirme el Señor. Yo quiero decirles que Dios alivia el hambre. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El Señor dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él. Él calma el hambre, es el vacío, calma la necesidad. Dios quita la aflicción, Dios liberta. Él nos trajo a este lugar. Él nos trajo a su presencia. No fuimos nosotros. Él se encargó de hacer una serie de situaciones para que vengamos a Él. A algunos más fuertes que a otros, porque algunos más duros que otros. A algunos les han dicho, cree, busca a Dios. Y sí, yo creo, pero ora tú por mí. Pero Dios se encarga. ¿Sabe? Dice Job, capítulo 36, 16 en la Biblia de las Américas, porque en las Américas dice espectacular. Entonces, en verdad, Él te atrajo de la boca de la angustia. Oiga, Él te atrajo de la boca de la angustia a un lugar espacioso, sin limitaciones, en lugar de aquella, y lo que se puso sobre tu mesa estará lleno de grosura. Es decir, Él nos trajo de angustias, de problemas, de aflicciones, de situaciones difíciles. A mí me sacó de la misma muerte, no una vez, varias veces. Te atrajo. ¿A qué? A un lugar espacioso, es decir, estabas preso, ahora el Señor te hace libre. Dice, es diferente a aquel lugar donde estabas, a esa condición emocional, a esa situación sin esperanza, a ese no saber qué va a pasar con tu vida, a esa angustia, ese desazón. Y dice, y lo que puso sobre tu mesa está lleno de grosura, es decir, Dios tiene para nosotros lo mejor. Lo que pone Dios para nosotros en la mesa, para llenar nuestra alma, el banquete de Dios para nosotros es lo mejor. Él te trajo para bendecirte. Isaías dice, y el Señor de los ejércitos prepara en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos. Oh, yo lo creo. Yo creo en este monte significa en la ciudad del Señor, en el pueblo de Dios, en la iglesia, en el lugar santísimo. Y dice, banquete de manjares suculentos. Un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano, vino añejo refinado, dice otra versión. Yo quiero decirte que el Señor nos trajo a nosotros para brindarnos lo mejor, vuelvo y lo repito. Él nos trajo para brindarnos lo mejor. Y yo les voy a decir nuevamente, para el que crea, amados hermanos, van a suceder cosas que ustedes se sorprenderán. Yo he dicho en muchas ocasiones, el Señor nos ha dado palabras de cosas que nos sorprenderán, que Dios hará cosas que no esperamos en nuestra vida. De la nada el Señor terminará bendiciéndonos, y no por causa del trabajo, sino porque Dios ha querido bendecirnos. Voy a decirles aquí en esta hora y en este momento que Dios al que no tiene vivienda le abre la puerta para que tenga su vivienda. El Señor es ese que cuando nosotros no tenemos para el sustento nos da algo mucho mejor. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Dios es el que nos saca a nosotros de las deudas cuando realmente nos ponemos en sus manos y clamamos y le decimos vamos a ser correctos, y nos saca de las deudas y nos lleva a esa expansión y libertad que hay en un hijo de Dios, libres de esclavitud, del lazo del cazador, libres en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Dice Joel, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Lo que esto significa, amados hermanos, es que en el lugar, inclusive en la iglesia será llena de gozo y de la unción de nuestro Señor Jesucristo. Veremos cosecha en el nombre poderoso de Jesús. Veremos la cosecha. Lo creo.
Dice, y escuchen porque hay más. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Mi gran ejército envié contra vosotros. Es decir, el Señor se encargará de restituirnos. Algunos han vivido situaciones de oruga, de saltón, trabajan y el dinero se va, se desapareció, no lo veo, no lo encuentro. Restituye nuestro Dios y lo que tardaría usted en años para conseguirlo puede tener en un día. Y yo quiero decirle, ese testimonio lo tenemos en la iglesia. Hay que ver la grandeza de Dios y ser agradecido y creer en el Señor. Mientras nosotros nos preocupamos de Él, Él se preocupa de nosotros. Hay tantos testimonios, yo voy leyendo y me viene a la cabeza tantos testimonios que se han comido. Porque estamos hablando de comer. Me enojé y no han dado. Dios ha restituido, les puedo asegurar, y no se ha dicho. Dejen de callarse los testimonios para que edifiquen a otros, amados hermanos. Versículo 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Oh, gloria a tu nombre, Señor. No sé cuántos escucharon la palabra que Dios dio de promesa profética a través de la hermana Mirna. Pero si la escucharon atentamente, sin ella saber qué tema venía a dar yo, ahí estaba hablando el Señor. Y no sé cuántos recuerdan que el martes el Señor la ungió. ¿Se acuerdan? Y el Señor le dijo que ella iba a profetizar. No sé, Mirna, ¿dónde está? ¿Tú recuerdas eso? Y ya hoy el Señor lo hizo. Dios cumple lo que promete. Recuerdo el día, y no sé cuántos recuerdan el día que Dios ungió a la pastora Claudia y le dijo que se iba a convertir en una guerrera, en una vigilia, y no terminó Dios de dar la palabra cuando ella inmediatamente se dirigió a una persona allí en la iglesia y fue libre, y empezó la historia de la guerra espiritual con la pastora Claudia. ¿Recuerdan eso? Yo quiero decirles, amados hermanos, que cuando Dios habla, Dios cumple. Y el Señor dice, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estarán su afrisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Oh, aleluya. Creo que Dios tiene una palabra fuerte de bendición para aquel que ha tenido hambre de Dios, que ha podido llegar ante Dios y decirle, ya estoy cansado de pelear con mis fuerzas, ya estoy cansado de hacer las cosas incorrectas, estoy triste por lo que estoy viviendo, afligido. Señor, aquí estoy dispuesto a cambiar, ayúdame. Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué hacer? Ser rectos delante del Señor. ¿Qué hacer? Pedirle perdón a Dios. ¿Qué hacer? Obedecer. ¿Qué hacer? Escuchar el consejo. ¿Qué hacer? Callarnos la boca. ¿Qué hacer? Permitir que Dios obre. ¿Qué hacer? No buscar nuestras fuerzas sino las de Él. ¿Qué hacer? Permitir que la gloria de Dios se derrame en nuestra vida por causa del clamor, creyendo. Si crees, si pides creyendo, será concedida los deseos de tu corazón. Presenta tus caminos a Jehová y Él lo hará. Honra al Señor tu Dios, deleítate en Él
y Él te concederá los deseos de su corazón. ¿Qué hacer? Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Yo quiero que ustedes cierren sus ojos un momento. Cierren sus ojos. Y pensemos que hay una palabra de llamamiento el día de hoy para que la ruta de nuestra vida sea dirigida por nuestro Señor. Y yo quiero decirles que la ruta de nuestra vida no termina aquí en la tierra. Habrá un día, el día de las bodas del Cordero, un día en que comeremos, nos saciaremos, nos llenaremos con ese